con Purificación Cabrera Díaz. Puri, como todos lo conocemos, ¿no? Pues, y como todos sabéis, y en lo que nos atañe, pues ha escrito una serie de libros ya que tiene publicados, ¿no? Como es Un paseo por el tiempo y como Rosa de otoño, que son labores de investigación. Como Rosa de otoño tiene como temática la violencia de género. Y posteriormente, bajo el seudónimo de Doña Pura, que es el que sigue manteniendo, pues ha editado Candelaria y Lágrimas Rojas. Ella pertenece a la Sociedad de Autores Cedro y hoy viene a presentarnos su última obra, que tiene pinta por el título, aunque ella nos lo explicará ahora, de ser como los primeros que escribió, ¿no? Labor de investigación, aunque parece más novela, ¿no? Va mezclado las dos cosas. Y que se llama El Detective Perfecto. Así que, sin más dilación, cuando quiera, Uri, pues... Empieza. Vale. Muchas gracias a los asistentes. El libro lo escribí ya hace bastante, lo publiqué a finales de 2019. Lo íbamos a presentar en abril de 2020, como vino el virus, lo dejaron hasta última hora, con todo preparado, y al final dijeron que no se podía. El año pasado, otra vez, de nuevo, todo preparado para poner los carteles, con toda la programación de la semana, también hubo que suspenderlo. Este ser invisible es como cuando se decía, este es el bicho que paró el tren. Eso ha pasado con este bicho. Ha parado el tren y nos ha parado a todos, los cines, los bailes, todo lo ha parado, el tren. Y le puse que se lo dedicaba a mis nietos, si alguno lee luego la dedicatoria. El caso es que ya tengo un nieto más, que no está puesto aquí, claro, porque entonces no existía. Ahora tiene año y medio. Hay muchos casos de estos, los he basado en hechos reales. Todos no que sean reales, pero algunos sí lo son. Lo que pasa que lo he alterado pues mucho. La historia comienza con Perfecto, que no es que fuera un detective perfecto, porque cometía muchos errores y muchas cosas eran nada más que lo que él imaginaba. El caso es que era un niño que se había criado en una finca con sus padres, con su padre, porque no tenía madre. Él no ignoraba quién era, tampoco se había preocupado, no le faltaba de nada, no iba al colegio porque tenía sus profesores particulares, y un día su padre era ya mayor y le da un infarto, y cuando estaba las últimas palabras que logró decir, pues le dijo que su madre era la condesa y ahí ya no había más palabras. Y entonces empieza él a meditar, que por qué no tiene madre, que ha sucedido, y nunca se lo había cuestionado, porque nunca le faltó el cariño, siempre estaba rodeado de los trabajadores de la finca, en fin, que a él no echaba nada de menos. Y cuando tiene que coger su herencia, pues ve que ni tiene partida de nacimiento, ni hay nada, él no está documentado por ningún sitio. Hay un vacío existencial, no sabe cuál es su procedencia. Físicamente se parecía al que decían que era su padre, por lo que resuman el cadáver y le hacen unas pruebas de ADN y ven que efectivamente era su hijo, pero vamos, no constaba en ningún registro, aunque en el testamento estaba puesto que era todo para él. Entonces pues no tenía tampoco carnet de identidad. Como no tenía identidad, es que no tenía ninguna, ni carnet de conducir, no tenía nada. Siempre le había picado un poquito el gusanillo de investigar y de ser detective. Y se marcha junto con Patricio a buscar sus orígenes y a saber cuál era su identidad. Y para eso nada mejor que, en vez de ir preguntando, montar una agencia de detectives. La agencia de detectives PP, Patricio, que era a nombre de quien se opuso, porque a mí no me gusta dejar cabos sueltos en los libros. En algunos veo yo unos piciazos que pa' qué, pero a mí eso, vamos, que me fijo mucho en esos detalles. Él no podía tener una agencia, ni él podía estar dado de alta como detective, ya que no tenía identidad, pues se pone a nombre de Patricio. Y entonces ahí empiezan a investigar. El primer caso que... A ver si lo encuentro, después de la introducción. Que le llega, que no pensaban tampoco cuando va a mirar, y eso, él iba a sitios donde supuestamente había condes o marquesas, gente de la nobleza, puesto que fueron las últimas palabras de su padre. Se imagina que era hijo de alguien noble.
Y el primer capítulo, pues, el guardián de la obra. Y se va a una familia de condes a buscar allí en la población que había un conde que se llamaba Alcaparra, y como empezaba por Al, lo que le dijo el padre, pues empezó a tirar de cabos sueltos por ahí, por un sitio y por otro. Aquí ya te digo que la mayoría de los casos están basados en hechos reales, pero muy completamente alterados, que no tienen nada que ver, ¿no? He partido de ahí para urdir toda la trama del libro y cómo va desarrollándose para que él va buscando su identidad y a su madre sobre todo, porque ya sabía que su padre y su familia sí era esa. Este caso, por ejemplo, del capítulo 5 de los condes que no eran condes, pues en este caso pues la realidad fue que era en principio una niña de estas que se quedan sin madre, y como hacían con los huérfanos, pues entraban en casa, y entró siendo niña aún a servir a una casa de sirvienta, y aquella familia pues se encariñó con la niña. No tenían descendientes, eran 3 solteros, un soltero y 2 solteras, y la niña pues al final ellos le tomaron mucho cariño, que allí la casaron, de allí, y ella estaba viviendo. Al que fue su marido pues lo emplearon en las fincas porque era una familia caudalada. Aquella mujer pues ya tuvo 3 hijos, y los niños pues estaban allí en la casa también. Para aquellas señoras mayores eran sus nietos, digamos, porque como no habían tenido otros, se fueron muriendo y ya no quedó más que una. Eran los tiempos en que la señora de la casa era para mi señorita. Vamos, que aún hoy una de ellas, de aquellas niñas, aún cuando habla de ella dice, mi señorita esto, mi señorita lo otro. Yo vi la casa y con unos frescos preciosos. Lástima que a la herencia partieron un poco las propiedades y se destruyeran, ¿no? Porque eso tenía un valor muy grande, y seguían diciendo, ¿ves? Esta es la habitación donde dormía mi señorita, no la hemos cambiado, tal conforme estaba cuando ella se murió. Bueno, pues la señorita estaba ya la última que quedó de los 3 hermanos, estaba muy, muy enferma, ya no se movía por la edad. Estas personas que se quedan ya en la cama, le tenían que lavar, que dar de comer, y los 3 hermanos le dio también estudios académicos, fueron a la universidad y todo, ¿eh? Como si fuera su familia. Ella, la que es amiga mía, pues me dijo que vamos, que para ellos era su familia y ellos eran todo, no lo habían conocido a otros, pero cuando me hablaba de ella, pues siempre era su señorita, todos habían estudiado, como digo, y ella misma salió y dice, de aquí salí de novia del cuarto de mi señorita. Ella muy contenta, muy orgullosa de que la vistiera su señorita y la llevara, pero ya estaba impedida, por los 3 la estaban cuidando. Y había hecho la herencia. Su padre de ella ya había muerto y había hecho 4 partes. Una parte para la niña que había entrado a servir, la madre de mi amiga, y los otros 3 partes para cada uno de los hermanos, a ella y sus hermanos. Pues eso estaba, que ya habían visto ellos el testamento y todo estaba ahí. Y una mañana pues la llama el hermano, el día que le tocaba quedarse a la hermana, para que llame a la ambulancia, porque prácticamente la señorita estaba muerta. Se la llevan a Córdoba en la ambulancia y tiene un exceso de pastillas de dormir, de Orfidal, la habían dado. Y ella no quería creer que su hermano, que sabía que su hermano se las había dado, que lo descubre luego, porque ya se durmiera de una vez para siempre la señorita. Y al cobrar la herencia, porque hay veces que el egoísmo nos lleva hasta esos extremos, habían dado una dosis fuertísima. Entonces pues le dijo, no le digas al médico que me pasaba con las pastillas. Ella no quería creerlo y algunas veces me decía, seguramente la señorita en un apuro pastillas. Falleció, por supuesto no la pudieron reanimar, en Córdoba no se reanimó, y cuando abren el testamento resulta que aquel mismo día en que la señorita supuestamente se había tomado las pastillas, había cambiado el testamento. Y el heredero más fuerte, que se lo llevaba prácticamente todo, era él, el varón, el que le había dado las pastillas. Y entonces, pero yo, claro, eso para ponerlo aquí con relación a lo de detective no me venía bien, y lo he escrito de esta manera. No sé si se oye, si no me quito la mascarilla. Sí, se oye. Sí. Bueno, lo que hace falta es que no se me empañe. Los condes que no eran condes. Tras las huellas de sus orígenes, se establecieron de nuevo en otra ciudad bajo su apariencia, ya no veo,
Ya se me han empallado. Tienes de mascarilla. Ya tengo que quitar, si no, no puedo leer. Ya no es obligatorio. Sí, ya lo sé, sí, pero por precaución. Pasando antes unos días por la finca. Allí, según le habían comentado, había unos condes en un pequeño palacete, que bien podían ser su familia. La antigua dueña del palacete y de todas las propiedades se llamaba, ya fallecida, la condesa de Alcornocar, aunque las últimas palabras de su padre referente a su presencia fueran la condesa de Alca, pero había que intentarlo. Pasearon por aquellas calles empinadas bajo un sol resplandeciente, hasta llegar donde estaba situado el palacete, cuando apareció por la puerta una joven señora que no parecía pertenecer a tan alto rango. Estaba falta de clase. «Perdone, señora», espetó Perfecto sin más preámbulos. «¿Vive aquí la condesa de Alcornocar?» «¿La condesa? Pero por Dios, si hace la tira de años que falleció». «¿Es usted parte de esa familia?» «¿Qué va? Se equivoca de nuevo. Yo soy la mujer de la limpieza. Aquí vive el heredero». «Bueno, uno de ellos». «¿El conde?» «Tanto como conde, aclárese. Si me invitan a comer, se los cuento todo». Anduvieron 2 manzanas y la joven señora, sin dejar de su verborrea, entró toda dispuesta a zamparse un buen almuerzo a cambio de su información. «Qué barato se vendía», pensó Patricio. Miró la carta y se pidió un almuerzo de alto precio. Todo un banquete, ya que sería gratis para ella. Perfecto no quería premiarla y se lo tomó con calma, hasta que finalmente, mientras daba buena cuenta de sus platos, comenzó a hablar. «Me he despedido, yo no voy más a esa casa, con lo que escuché esta mañana. ¡Ah! El señor estaba borracho otra vez, pero dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Por dónde empiezo? ¿Por el final o por lo que escuché esta mañana o por el principio? No conviene empezar el rábano por la hoja. ¿Y quién vive en el que vive en el palacete no es un conde? Ah, no, el señor no era nadie, vamos, un don nadie como yo, verá. Hace muchos años una niña huérfana, que era la madre de mi señor, entró a servir de interna en el palacete. Le tomaron mucho cariño, la casaron los condes y todo, con uno de sus empleados de las fincas, que tampoco eran condes. Le llamaban así, ya saben, por los muchos alcornocales que tenían en sus fincas, y cuando la señorita quedó sola, todos la llamaban la condesa de los alcornocales. Cuando la madre de mi señor tuvo a sus hijos, la señorita los apadrinó, los cuidó como si fueran los hijos que nunca tuvo, los llevó a los mejores colegios privados, y los 3 hermanos fueron también a la universidad. Mi señor es abogado. Los 3 ya casados, y vaya bodas por todo lo alto, la señorita hizo frente a todos los gastos. Tras su fallecimiento dejó cuanto poseía a los 3 hermanos, pero mi señor se llevó la mejor parte. Claro, era el niño de sus ojos. Mientras engullía sus alimentos, ambos la escuchaban con atención y sin interrumpir. Daba gusto verla comer con ese apetito tan voraz. Y ahora viene lo mejor. Mi señor hace años que es un borrachín, como siempre se ha dicho. Cuando se emborracha un pobre, valiente borrachón. Y cuando lo hace un rico, qué malito está el señor. Esta mañana llegaron los hermanos del señor. Pero eso no es extraño. Y como estaba tan malito, se alteraron mucho y levantaron la voz. Le pidieron explicaciones de la razón de su estado, porque bebía tanto. Entonces es cuando quedé toda perpleja. Con su lengua de trapo escuché desde la cocina: «¿Os acordáis del día que falleció la señorita?», decía mi señor a sus hermanas. «Aquella noche, la última que pasó aquí, a mí me tocó acompañarla. En vez de darle su comprimido para que descansase, le di 5 para que se durmiera para siempre. ¿Y sabéis por qué? Pues que yo la convencí de que testara a mi favor, siendo para mí este palacete y la mitad de la finca y el 50% del dinero bancario, y para vosotras a repartir la otra mitad. Te dije, no sé si lo recuerdas, que no dijeses nada de los comprimidos cuando te fuiste con ella en la ambulancia, y tú te habías percatado de que faltaban pastillas, porque la señorita se les había tomado porque nos quería tanto que quería librarnos de la carga que suponía para nosotros. Tú me creíste, pero no fue así, y ahora me pesa como una losa esta herencia. Este palacete que está lleno de su presencia, su espíritu, no me deja en paz, porque sabe que obré mal. Me persigue por toda la estancia, y me embriago para no verla, para no escuchar su voz.
La escucho decirme: conseguiste esto con malas artes y no lo disfrutarás. La hermana pequeña de mi señor se desmayó. Hube de acudir en su ayuda, preparar infusiones de valeriana y todo, que el señor toma con frecuencia, y en cuanto dejé la jarra de infusión en la mesa del salón, me quité el delantal en la cocina y la bata de trabajo y salí sin ser vista por la puerta de servicio, sin cobrar ni nada. ¿Qué más da un poco de dinero si se salva la vida? No vayan a envenenarme a mí también, porque estoy en su secreto, aunque tal vez crean que no les escuché. La cocina está lejos, pero yo siempre escucho cuando se reúnen. Aún no había terminado su relato cuando le solicitó un nuevo postre. La joven señora sí que comía. Patricio se incorporó y pagó la cuenta del almuerzo. Cortésmente y tras agradecerle la información se despidieron de la dama en cuestión y salieron del restaurante. En esta ciudad no haremos poses, Patricio. Aquí no hay condes. Nos encaminaremos a la próxima ciudad que tenemos en el listado. Y llegando algo fatigados por la empinada de las calles hasta donde estaba su vehículo, abandonaron el lugar convencidos de que aquello no era asunto suyo, por lo que no lo pondrían en manos de la policía. Era mejor no remover el asunto. A ellos no les iba nada en ello. Era más una cuestión de familia. Caminar a lo que es la base del libro de Perfecto, que va buscando a su familia. Aquí el otro empieza: la ciudad se presenta a la derecha de la carretera, pareciendo hermosa en su conjunto. En la cima de una colina se dejaba ver un pequeño castillo, según indagaciones, habitado por una vieja condesa y la sobrina, la condesa de Alcaudete. Ya iba detrás de otros casos. Va buscando la madre. Al principio yo había pensado en que sería un personaje, como habían sido sus orígenes. Para eso tenéis que leerlo. Si queréis saber cuáles son sus orígenes, porque eso sí no os lo voy a contar. Y como ya no sé lo que iba a decir, fíjate. Se me ha ido, como no traía nada escrito. Que la madre, yo pensaba que iba a ser un personaje, y desde el principio cuando pensé en la obra dije, pues va a ser así, la madre de esta forma, de la otra. Por eso estaban aquí con su padre, pero de pronto algo me dio la vuelta en la cabeza y el personaje me parecía que para una madre no iba bien aquello, y la madre es algo totalmente distinto. Él, cansado de buscar, de coger pistas, no se daba cuenta de que la verdad, como muchas veces sucede en la vida real, la tenemos muy cerca, detrás de la puerta. Y eso le pasaba a él, hasta que, como una bombillita que se le encendió en su cerebro, descubrió que podía tirar de otra cuerda distinta de lo que hasta ahora había estado tirando. Luego... Bueno, sí, quería preguntarte, que entonces es una novela, ¿no? Sí. Pero está con un personaje principal, que es el detective. Perfecto, sí. Pero está hecha en pequeños relatos, ¿no? En pequeños relatos. Pero todos enlazados, que son las investigaciones que iba haciendo Perfecto, ¿no? Exacto, sí. Para buscar a su familia. Exacto. O sea, que aunque sean pequeños relatos, todos son vivencias del detective buscando a su familia. Lo que le va aconteciendo por el camino a lo largo del tiempo. Vale. Luego ya pasa el tiempo, bastante tiempo, y doy un salto en otro capítulo y digo que han pasado 40 años. Perfecto ya tiene un nieto, y ahora en vez de contar los relatos de este modo, se los va contando a su nieto, que le habían puesto Patricio, porque como él era como de la familia, pues para él era el tío Patricio. En este capítulo, por ejemplo, en El hombre del pantano, dice: Amo, cuéntame otra vez cómo te enamoraste de la abuela. Su piel tan blanca me cautivó, y eso hizo que día a día le visitase y tratase de seducirla. Con sus gafas de sol y su pañuelo en la cabeza, la sacaba a ver las maravillas de la naturaleza. Permanecimos allí con nuestra agencia PP más tiempo de lo previsto, a sabiendas de que mi familia materna no se encontraba por aquellos entornos, ignorando que les tenía tan cerca. Sonreía el pequeño Patri al escuchar una vez más aquella historia de amor que a su corta edad ya le hacía soñar con la posibilidad de que un día encontrase a él un amor similar. Otra historia, abuelo, por favor, que me hacen dormir. Cuando llegue el tío Patricio saldremos a pasear por la finca. Allí, entre el pinar, mientras correteas, si lo deseas, podemos recoger setas y nos escuchas con nuestros recuerdos. Vale, ¿dónde está tío Patricio? Fue a la ciudad a recoger una documentación. Los deseos de Patrick no tardaron mucho en realizarse. Pues Patricio no tardó en llegar, haciendo que el niño saltase de alegría y sujeto a su cuello y entrelazado
con las piernas en su cintura le besaba una y otra vez. Ahora ya los relatos se dicen todos de otra forma, porque es contándoselo a su nieto. La abuela que no quiere que le cuente esas historias al niño porque algunas pues son bastante fuertes. Como la de las pastillas. ¿Qué? Como la de las pastillas. Pues hay otras más fuertes. Y más terribles todavía. En esta también está otra abuela Celia. Aquí es la abuela la que le va a contar un relato al pequeño. El pequeño, y luego también, si no se va leyendo, no llega a saber cómo se ha casado perfecto, quién es la abuela Celia, los hijos que ha tenido y el nieto. Porque eso también pues, se va entrelazando entre los capítulos. Entre unos y otros voy mezclando la investigación con lo otro. El pequeño Patrick gustaba de llamar por su nombre a cada una de sus abuelas, aunque rara vez ambas estaban juntas. ¿Qué deseas, mi niño? El abuelito y Patricio no está. Por hoy no tengo clase y mis amigos no vendrán, por lo que estoy aburridísimo. ¿Podrías contarme algunas de las historias del abuelo en su vida de detective mientras te encontraba? No fue así, me encontró por casualidad, mientras en falsa apariencia de detective buscaba sus orígenes. Lo que voy a contarte no es una de las aventuras del abuelo y el tío, es algo que me contó una sirvienta una tarde de lluvia en que yo necesitaba más de su compañía que de sus tareas domésticas. La lluvia siempre me entristeció más que el sol, a pesar de no poder disfrutar de él en todo su esplendor por mi albinismo. La abuela era albina, por lo que el sol le quemaba y le hacía daño. Pero el saber que está ahí, que todo lo inunda de alegría, de vida, de color. Verás, todo comenzó cuando una señora muy anciana, que llevaba varios días en coma y a punto de dar su último suspiro, pronunció las que serían también sus últimas palabras. La casa, hija, la casa, dejando de respirar para siempre. ¿Y la historia es cierta, abuela?, dijo Patrick. No lo sé, cielo, no lo sé, pero te la contaré aunque no la entiendas bien por tu edad. La hija, que sostenía las manos de su madre, sintió que ya la vida le había abandonado para siempre, y aquellas lágrimas que silenciosas rodaban por sus mejillas se transformaron en un llanto convulso. La madre estaba muerta, y aquellas palabras la dejaron sumida en la incertidumbre de siempre. Había dicho que la vieja casona del pueblo era para ella, y tanto su hermano mayor como su hermano menor estuvieron de acuerdo con ello y ya habían recibido en metálico su herencia. Meses después del fallecimiento decidió llegarse al pueblo junto con su marido para ponerlo todo en el orden por la vía legal. Lola, mi asistenta, la que me contaba esta historia, vivía por aquel entonces en aquella población de la sierra, y una vez al mes su madre se ocupaba de hacer limpieza y a decentar un poco aquella vieja casona, pero no recibía pago alguno de la familia de la señora fallecida. Lolita, como yo la llamaba, ignoraba quién le pagaba en aquel tiempo, ya que de los herederos nada sabía. Cuando la heredera llegó llave en mano a la casa, la encontró con pulcritud a pesar de su deterioro. Se instalaron en una pensión porque no era habitable, al menos para ellos que habían nacido y vivido en una ciudad tumultuosa. Ahí pues hay otra historia también de un asesinato, un supuesto asesinato, que claramente pudiera ser. Aquí en este he escrito otro capítulo, este lo escribí porque fue mi chico el que me lo insinuó, no lo había pensado poner, pero una vez que estaba allí en Dos Torres, le dije que la mayoría de la gente ignora que allá hay una espada, no sé si tú la has visto en la Casa de la Cultura, hay una espada, que bien pudiera ser de Don Quijote, ¿eh? No sé si pasó por aquí, y si Don Quijote era verdad, quién sabe, si a lo mejor Cervantes se lo encontró en la carta y le contó la historia, como yo me he basado en esto, él se basó en aquello. Hombre, estas tierras las nombra, ¿no? Sí, por eso, porque las nombra, por una espada y unas espuelas como la suya, están ahí en una vitrina. Pues está en la Casa de la Cultura, en la iglesia de Santiago. Allí lo utilizaban de cine, después más tarde pues decidieron quitar el altar para que sirviera también de escenario, para obras de teatro, para cante, para todo eso. Y al levantar el altar, pues allí debajo había una tumba, pero no había, en la iglesia sabemos que hay muchas personas fallecidas enterradas, pero siempre hay una inscripción, o nada más que la lápida, el rectángulo, ya sabes que de una vez no sé si fue en Segovia o en Salamanca, una iglesia toda llena de tumbas, me daba miedo pisar, porque decía, debajo están los restos de unas personas, estaba toda llenita, y yo iba esquivando las tumbas, pero aquí no había señalizado nada de que había una tumba.
Cuando quitan el altar y empiezan para poner aquello llano, resulta que se encuentran que había una tumba, ya no quedaba nada. Solo la espada, que era la que se había conservado, y las espuelas de lo de la iglesia. Y dice, ¿por qué no escribe esa historia? Y dice José Luis, pero sí que documentarse. Digo, pero si tú sabes que no hay documento alguno, que ya he preguntado allí y que han supuesto esto, lo otro, que son conjeturas, pero nadie sabe nada. Digo, pues voy a crear una historia para ese pueblo. No tienen ninguna, se la pueden ir cortando después a los que vengan. El secreto de la espada la he llamado. Pero yo creo que muy mal, no, y algo así tuvo que pasar. Porque resulta que la iglesia era de los marqueses de Torrefranca, y los marqueses eran los únicos que abrían. Cada uno entraba por una puerta. Los marqueses por su pasadizo que tenía, para que no se molestaran por la calle, y hay 4 puertas, 3 puertas, y cada uno, según su clase social, entraban por un sitio a escuchar la misa y otros entraban por otra. Entonces, a ver quién pudo entrar ahí debajo del altar. A ver la persona. Eso es bastante intrigante, porque con cualquiera no entraba. Por eso yo creo que, aunque sucedió hace muchos siglos, muy despistada, no he oído yo de eso. La tormenta arreciaba por momentos. Un estrepitoso trueno retumbó en la oscuridad de la noche que hizo temblar hasta los cimientos de la vivienda. Patri se despertó con el corazón a 1000 revoluciones. A pesar de lo bien cerradas de las ventanas, la luz de los rayos que iluminaban la noche torrencial parecían penetrar hasta su aposento. Se levantó precipitadamente y, sin calzarse, corrió hasta el dormitorio de sus abuelos, que estaba más allá del de sus padres. Se sentía más protegido por aquellos, tal vez por los años de madurez, y de un empellón abrió la puerta, y a pesar de las grandes dimensiones del cual en 4 zancadas estaba en la cama. Celia y Perfecto tampoco dormían, despertados por la tormenta. Estaban abrazados cuando sintieron que algo se dejaba caer sobre sus cuerpos. «Vaya golpe, cariño. ¿Pero a qué viene esto? Tengo miedo, dormiré con vosotros». Se separaron, dejando un espacio entre sus cuerpos donde cupiese su nieto, que a tientas buscó sus manos y abrazó cada una de las suyas a las de sus abuelos. El ritmo de sus latidos comenzó a descender. Nada podía pasarle en esa cama. Ellos lo protegían, pero a cada nuevo estruendo de ese cielo que se revela furioso se estremecía, por lo que Perfecto, para calmarle, comenzó a contarle una historia que tenía más de fantástica que de verosímil. Lo importante era calmarlo, dormirlo. ¿Y si cae un rayo en la torre de nuestra capilla? Como muchos hacendados solían tener su capilla para ellos y para los empleados en la finca. Es baja, no creo que sea posible, dijo abuela Celia, que también sentía miedo. Algunos pueblos tienen muchas torres, muchas iglesias, pero los rayos pasan de largo porque las protegen los ángeles. Te contaré que en un pueblo por donde anduvimos había 2 torres. Una de ellas pertenecía a la iglesia de Santiago, que por aquel entonces no ejercía como tal, y sí como un lugar de cultura. Patrick comenzó a escuchar el relato de su abuelo como en tantas ocasiones, y comenzó a relajarse, a aflojar poco a poco la presión de sus dedos sobre la de sus abuelos. Fuimos hasta allí, continuó Perfecto, guiado por un caballero que en su día nos contó que hacía mucho tiempo aquel pueblo era un marquesado, con un palacio y pasadizo incluido. Aunque desconocía cómo eran apellidados los marqueses, pudiera ser que supieran algo de sus ascendientes, de mi madre la condesa, pero cuál no sería nuestra sorpresa que al llegar allí y preguntar por el palacio, nos encontramos en su lugar, tras seguir las indicaciones para llegar hasta él, con un edificio cutre, de baja calidad arquitectónica. El pasadizo, según averiguamos, lo comunicaba con la iglesia de Santiago, que también había desaparecido por el paso del tiempo, pues era un incordio para los habitantes, pues molestaba a carros y carretas en su devenir. De los descendientes de los marqueses nadie sabía nada, ni en el ayuntamiento. Hacía de eso ya varios siglos, porque no quedaban vestigios. Y luego, cuando están allí en la iglesia, pues hace como si la espada hablara. Siente como un silbón, y se empiezan a preguntar y empiezan a mirar cuando la estaban visitando. Es por no leer solo todo, porque si no luego no me lo compré. Y lo lees, no se pueden desvelar los asuntos.
A ver si empiezo por un sitio que no diga demasiado. Y cuando lo descubra la madre. No, lo de la madre está después y eso no voy a decir quién es la madre ni dónde estaba. Bueno, os diré cómo cuenta un poquito lo de la espada. ¡Qué miedo, abuelo! Más que la tormenta. ¿Vos queréis escucharme? Dijo la voz tenebrosa, porque había sentido que como si alguien los llamara a la iglesia, y se vuelven y no venga nadie. Quedé paralizado, como clavado en el suelo. Seguro que si me clavan una aguja no sale ni una gotita de sangre, por lo que no me quedó más que escuchar lo que aquella espada me decía, que revelaba su secreto guardado durante siglos. Tanto tiempo aquí encerrada junto a las espuelas de mi amo y señor, y nadie que se detuvo ante mí fue capaz de escucharme. Y no será porque no he gritado y gritado, porque mi débil voz, que no es voz, no para percibirla, qué suerte que usted, caballero, sí me escuchó. Le digo que mi señor era de la alta nobleza. ¿Usted también lo es, caballero? Oh, cómo me gustaría que me sacase de aquí y librar de nuevo 1000 batallas. Mi amo era el primero en capitanear su ejército. ¡Abra, abra! Que esto me aprisiona. Coloque las espuelas en sus tobillos y cabalguemos por sierras y campiñas. Saboreemos la libertad. Oslámosla. No hay nada más hermoso que acampar a nuestras anchas. Al forjarme especialmente para mi amo me dieron también parte de su alma, de su ser. ¡Qué bueno era! Pero terminó mal, a causa de sus amores. ¡Traición! Fue vilmente asesinado. Tras una dura batalla, mi señor, su caballo, las espuelas, y yo, que era su mano derecha, sin miro en nada. Yo, su espada, que le hizo ganar 1000 batallas. Y mire dónde me encuentro, encerrada entre cristales, pegada a la pared, en oscuridad total o en penumbra. Apenas recibo visita. Pocos se detienen ante mí y nadie escucha mi voz. ¡Qué suerte que usted apareció! Pero a lo que iba, mi señor necesitaba un descanso y nos dirigimos tras dejar a sus soldados hacia este palacio. ¿Está aún? No puedo verlo. Desde aquí llevo tantos lustros encerrada, se quejó la espada. Fue recibido con grandes honores, pero nada van a verse. Mi señor y la marquesa se enamoraron perdidamente. Se veían a escondidas en esta iglesia. Era una mujer piadosa y a sus vasallos, al igual que al marqués, no les pareció extraño. Después de la misa se quedaba un tiempo a solas, pero no estaba sola. Mi amo tampoco abandonaba el recinto, escondido tras un banco agachado, y yo, fiel a su cintura y las espuelas en su lugar, siempre dispuesto a cabalgar de nuevo y a emprender la huida en caso de ser necesario. Cada día se amaban más y fui testigo yacente en el suelo de esta iglesia de sus encuentros de amor. Rodaban por el suelo, reían, jugaban, se fundían sus cuerpos. Eran una sola persona. Cada vez con más frecuencia se producían los encuentros. Ella alegaba que tenía necesidad de orar y la creía, pero solo quería retozar con mi amo. Ella atravesaba el pasadizo y tras abrir con su llave, la iglesia volvía a cerrarla tras de sí. Acto seguido se dirigía a otro pórtico y abriendo la puerta pequeña, mi amo y yo entrábamos felices. Y otra vez la huelga, la fiesta, el ir y venir de los cuerpos rodando por el suelo. Uy, si este suelo hablara, o no, no, que lo cambiaron, ya no es el mismo. Un día el señor Marqués, que así se llamaba, que así, ya no leo más. Digo, como descaminar no puedo yo ir, porque seguramente fue alguna cosa, alguna reyerta de amores, porque tenían que ocultar un cuerpo, como entonces no había datos, ni como ahora. Ni es cuestión de investigarlo, ¿no? Pero si no hay restos... No hay restos, no había restos óseos. Ya se habían deshecho, no quedaba más que lo que no se podía deshacer. No se sabe. Y bueno, pues ya no os leo más, al final estaba, como digo, cerca, y si alguien quiere hacerme preguntas, hay muchos capítulos muy interesantes. ¿Tú? Yo siempre siento curiosidad por saber en la técnica que utilizan algunos escritores. Sí. Tú, por ejemplo, te viene la idea y sigue avanzando y va inventando sobre la marcha, o hasta que no tiene toda la estructura hecha ya de la novela no empieza a escribir. No, pienso más o menos lo que va a ser el argumento, el principio y el final, pero luego la trama se va desarrollando poco a poco. En este, como hay muchos casos de investigación, hay otro que de aquí del pueblo que me dijo que lo pusiera. ¿Qué estás escribiendo ahora? Le comenté eso y dice, pues yo quiero que, porque fue, me lo dijo, me lo contó, yo le hice preguntas, me llevó toda la información que tenía,
Cuando ya lo tenía hecho, como yo lo iba a publicar, pues primero tenía que verlo, a darme mis consentimientos, se lo mandé, lo llamé, y entonces vi que me esquivaba, que empezó a decirme que lo veía y tanto como siempre que nos veíamos nos hablaba, miraba para otro sitio como si no me viese y digo, pues algo anda más, porque ya un día me lo encontré así de bruces y digo, mira que te lo he mandado, lo has leído, porque todavía no voy a publicar el libro porque me faltan relatos bastantes que hacer y desarrollar toda la trama del detective. Y bueno, eso ya está pasado y se ha olvidado. Pero yo creo que es que me quedé muy acertada de lo que yo le dije, porque él tenía muchas dudas. Él tenía 18 años cuando aquello sucedió, en su casa se le ocultaban por más preguntas que hizo. Su padre ya había fallecido cuando esto, su madre no sé si ha fallecido ya también. Tenían una hermana pequeña, no querían que se supiera nada, pero yo creo que muy cerca, a mí me extrañó mucho algunas cosas que me dijeron. Yo le conté lo que yo sabía, lo que yo había oído en el pueblo, los rumores, que tampoco sabía si eran ciertos, no sabía si se iba a ofender por ello o no, pero él no se ofendió por lo que yo le dije, era lo que se hablaba, ¿no? En aquel tiempo, que es un hombre ya de mi edad, que tampoco, que no, entonces era un niño, yo también, en aquella época. Pero yo creo que he quedado también, que al menos ha visto la luz y ha visto la verdad, fuera cual fuera, que a lo mejor no es la que yo he puesto aquí, como en otros casos, pero muy cerca creo yo también que me queda. O sea que el libro realmente va haciéndolo poco a poco según va Sí. llegando a los relatos, ¿no? Claro, eso. Y los va encajando, ¿no? Encajando con para enlazar eso, con el detective. Así lo voy haciendo, sí. Muy bien. He publicado otros después, lo que pasa es que ya no... Juli, ya tienes varios libros escritos. Sí. Cuéntanos cómo te hiciste escritora. Pues mira, a mí me gustaba escribir desde que era pequeñita. Cuando todavía escribía con lápiz y con bolígrafo empecé a... Yo quería ser escritora. Y digo, pues voy a escribir un cuento. Se perdió seguramente porque era en un cuaderno de rayas. Empecé a escribir El Castillo Misterioso, tenía sus túneles y todo, iba muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que estaba escrito a lápiz. Y luego ya, pues empecé ya más en firme a escribir, cuando yo sabía escribir a máquina, pues tendría 16, 17 años, pues empecé a escribir un libro que ese está sin publicar, por supuesto, que se llama Vuela, vuela, Natalia. ¿Querías de amor a los 17 años por ahí? Pues había de todo, está muy enrevesada, ¿eh? No te vayas a creer. Que el libro está muy simple, que tiene una trama también muy bien fraguada. Y empecé a escribirlo y seguí escribiendo cuando podía, porque luego me casé muy joven y cuando se tienen hijos es que no tienes tiempo ni de leer ni de escribir, porque los hijos te absorben, no te dejan, no te puedes encerrar y decir me dedico a esto. Primero son ellos y iba escribiendo con pausa, que de esos tengo bastantes escritos a máquina, tengo bastantes libros. Hasta el 2000 que yo empecé a escribir en el ordenador. Empecé a escribirlo cuando el del paseo por el tiempo yo lo escribía a máquina. Y mi hijo, uno de ellos, el tercero, me lo pasaba al ordenador, porque así ya no se podía publicar. Y ya me dijo un día, esto tengo yo que probar en el ordenador también. Nos habían dado unas clases para los que teníamos comercio, allí a la de la librería de Fernando, que venía por la Comunidad Europea, para que aprendiéramos programas y eso para las tiendas. Y ya como sabía yo un poquito más de yo voy a probar al ordenador, con que pruebo un día, pero no sé qué le di, que aquello se perdió. Pero pobre mío venía del instituto y yo escribía lo que yo había escrito y él lo tenía que pasar al ordenador. Digo yo, vamos, que luego lo pasó bien. Y digo, pues tú tengo yo ya que quitarle trabajo. Y aquel día aquello se me perdió, yo no sé dónde le di, cómo me quedó la guardada, el caso es que no lo hice. Pero bueno, él me lo recuperó y ya pues empecé yo a escribir y ahí empecé a escribir lo que es en el ordenador. Pero de los que tengo escritos a máquina, pues tengo muchísimos escritos. He publicado otro después de este, de los de un amigo de José Luis, había estado de baja y dice, ¿no quieres que te pase al ordenador uno? Aunque mi grande me dice, mamá, lo que tienes es tiempo, tienes muchísimo. Velos pasando, si no los quieres publicar, los metes en un DVD y los tienes ahí conservados para que no se pierdan, porque los folios van perdiendo, vamos, que cada vez se ven menos la tintura y algunas veces que la máquina de escribir no tiene mucha tinta, pues más todavía, se ve muy clarito. Incluso los DVD se ven ya poco. Sí, ya se ve poco, ya nos hemos quedado con los pendrives. Sí. La máquina, si la tinta buena, quizás dure más que... Pues no sé yo, los que lo pendrive y que lo haces. Y entonces dice, si quieres, pues me deja una para entretenerme, como tengo que estar en casa, no puedo trabajar, y entonces me lo transcribió. Luego lo he pasado lo menos 3 veces, 4 o 5 veces, me lo he leído después en el ordenador, porque claro, al copiar algunas frases las ponía dobles, otras no,
faltaba y lo tuve que repasar muchas veces y lo he publicado también. Lo que pasa es que aunque me dijeron cuando me llamaron de allí del ayuntamiento, María del Mar, que si los quería, me parece que me dijo una tal María del Mar, que si quería presentar los dos a la vez, digo, mira, a mí me parece que presentar 2 libros a la vez está mal, aunque en otra ocasión que haya, lo presentaré. Y entonces lo he publicado por aquí porque publicar por Amazon me resulta hacerlo fácil. Tienes que hacerlo todo. Si hay un error, es mío. Porque yo tengo que hacer la portada, la contraportada, porque eso es como un programa de ordenador. Lo mandas y una vez que ya lo tienes, tú compruebas que está todo bien, le das a aceptar y eso sale probablemente como por una impresora. Salen los libros y entonces pues puedes tenerlos en pocos días, puedes tener libros todos los que quieras. Bueno, la primera impresión no, pero una vez que dices quiero pedir copias para el autor, quiero pedir 5 libros, 10, no tienes que comprar ni 40, ni 50, ni 100, que sale más costoso. ¿Que los vendo? Pues compro otros. ¿Que no los vendo? Pues tampoco la pérdida es tan grande. Y por eso es ahora el publicar por aquí, por Amazon, no por una editorial. Sí, si estuvisteis ayer, pues comprobaréis que hay ideas para todos los gustos, para ¿no? todos los gustos, que a ellos no... Pero yo de otra forma, con los primeros que publiqué, el de Como Rosas de Otoño, que fue en una editorial, y el otro de Un paseo por el tiempo, que fue un tío de Fernando de Villanueva del Duque, me parece que, o de Hinojosa, ya no me acuerdo, sí, un primo de su padre que lo hizo, pues me costó una fortuna. Y ahí están los medios, porque ya tienes que pedir para que te salgan medio a un precio razonable para venderlo una cantidad muy grande. Como los medios no se venden, pues tienen muchas pérdidas. Tengo cajas y cajas. ¿A que sí, Rosario? Que tú las has visto. La verdad que sí. Son pérdidas. Y aquí con esto, pues te puedes arriesgar. Esto está hecho para los pequeños autores como yo, que no disponen de una economía muy saneada y no pueden decir voy a invertir este dinero en una cantidad fuerte. Y los personajes, como me preguntaste eso, que luego el personaje, es que a veces mi personaje parece que habla, que te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, que crea su propia personalidad. Le dice, pues va a ser así, y luego es como si se revelara y dijera otra cosa distinta. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí. ¿En qué tema te sientes más a gusto de todos los libros que has escrito? Pues no sabría decirte con cuál, ¿eh? Hasta es una pregunta que no me la he hecho a mí misma y que no me la he planteado. Porque intentas estar a gusto con todos, ¿no? Sí, porque son parte de mí. Porque yo creo que cuando una persona escribe, deja en el libro su alma, su espíritu y parte de sus propias vivencias. De lo que tú vives, de lo que tú sientes, de lo que tú captas a tu alrededor. Yo siempre pienso que es así, que cuando ves, como en un libro de poesía, pues ves, yo en un libro de poesía no estoy viendo la poesía así, veo al que la escribe del cerebro, no del corazón. Pero forman parte de mi vida y han sido siempre por mis ilusiones, una ilusión por la que se lucha. A mí me gustan las personas que luchan por sus sueños. Porque hay personas que tienen sueños y los dejan correr, no luchan por ellos. Yo ahora esta forma de publicar, que me sale así más económica, pues puedo coger y ponerme a escribir, pasar todos los que tengo y editarlos todos. Que no quiero más que 2 ejemplares de cada uno, pues 2 y ya está. Pero tengo la satisfacción de verlos impresos. Es una oportunidad bastante grande que la vida y la tecnología me han ofrecido. Sí, claro que sí. Bueno, pues si nadie tiene que decir nada más. No, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nada, esperamos que Puri nos presente su otro libro próximamente o en la próxima feria o en cualquier otra oportunidad, ¿no? Abril del año que viene, si me queda mucho, hombre, en el ordenador otro, tengo yo un montón de libros publicados. Hombre, relatos que si sigue investigando, pues seguro que saca un montón. Sí, saco un montón, sí. Bueno, pues vamos a darle un fuerte aplauso a Puri y hasta la próxima.